propuesta de plantilla para el año 2016. Una plantilla en la que se propone la creación de 32 plazas y la amortización de otras 29 plazas. Las plazas que se amortizan son plazas que o bien eran a extinguir, como el caso de 5 maestros matarifes, un ayudante camillero o un ayudante jardinero, o bien plazas en las que había un excedente, llevaban años sin cubrir y tampoco existía una previsión de cubrir porque no hay necesidad de esas plazas, como bien puedan ser 2 licenciados en Filosofía y Letra, 2 técnicos superior de consumo, 5 médicos o un técnico medio de excavaciones. Por su parte, como he comentado antes, se crean 32 plazas que en algunos casos son cuestiones obligadas por ley, como es la adecuación a la Ley de Coordinación de Policías Locales o la Ley de Coordinación de Extinción de Incendios, pero sí que hay una serie de plazas que son también una propuesta política o una apuesta política no solo de este Gobierno, sino que muchas veces son también apuestas políticas que vienen marcados por criterios legales, como son 3 técnicos superiores economistas, donde la Ley de Presupuestos Generales del Estado ya marca la priorización en el control del gasto, como son también 4 diplomados de trabajo social o 10 oficiales inspectores y 2 maestros inspectores, que, como saben, es una apuesta de este Gobierno, pero que, sobre todo, también es una apuesta de los sindicatos de la Casa, porque decir que esta modificación de plantilla se convocó y se reunió a los sindicatos de la Casa la semana pasada y, entre otras de sus propuestas, estaban también la inclusión de estos diplomados de trabajo social o estos oficiales inspectores que, como Gobierno, coincidimos también en esa apuesta y se han incluido en esta modificación de plantilla que es y ha sido a lo largo de los años una cuestión de mero trámite, en la que también en este año se ha consultado a los grupos políticos. Es la propuesta que traemos como Gobierno a esta comisión y, a partir de aquí, turno de palabra de los grupos. Sí. Junta. 5. Sí. Un segundo, Gracias. por favor. Por una cuestión de orden, Sí. me gustaría saber si vamos a tener un turno, si vamos a tener 2 turnos, duración. Sí, se aplican los tiempos de pleno y, por lo tanto, hay un primer turno de 5 minutos y si se solicita un turno de réplica, otro de 3. Muy bien. Muchas gracias y buenos días. Señor Cubero, sabe que hemos estado reunidos hace un momento con la compañera del Partido Socialista, Marta Aparicio, usted y yo, y hemos estado reunidos para sugerirle que retirase la propuesta de plantilla municipal para el año 2016. Y se lo planteamos por las siguientes razones. En primer lugar, por las formas de la presentación y por el poco tiempo que hemos tenido los grupos para poderla estudiar debidamente. Porque su aplazamiento, evidentemente, no influye, ni mucho menos, en la aprobación del presupuesto, ya que son 2 cuestiones completamente distintas. Y lo queremos aplazar fundamentalmente para que en su aprobación podamos tener un debate real que no ha habido, y ya no solamente con todas las formaciones políticas, sino también con las organizaciones sindicales que han tachado las reuniones de meras formalidades y sin ningún ánimo de negociación con ellas realmente y de tener en cuenta sus consideraciones. Porque, miren, no es normal que el informe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos nos llegue un viernes por la tarde por correo electrónico y la tabla de los costes, tanto de las plazas que se van a crear nuevas como las que se amortizan, nos reúnan ayer por la mañana con menos de 24 horas antes de la celebración de esta comisión, que es donde se tiene que aprobar. Mire, como decía, la plantilla no es el presupuesto, ni mucho menos. Usted bien sabe que la plantilla es un instrumento para gestionar el personal de la casa, pero no es menos importante que el presupuesto. Al igual que su compañero Ribarés se ha empleado a fondo durante estas 4 semanas para intentar llegar a un acuerdo presupuestario, lo mínimo que le pedimos, no 4 semanas, pero un poquito más de tiempo, sí que habría venido muy bien para poder también consensuar, debatir, analizar la plantilla que están planteando para este año. Y miren, no lo decimos solamente Junta Aragonesista, el Partido Socialista y imagino que también Ciudadanos y el Partido Popular, puesto que también suscitó críticas la forma de proceder y la reunión que tuvieron ayer por parte de estos grupos. Lo dicen los sindicatos. Dicen que no se les ha tenido en cuenta, que se les ha llamado solamente para cubrir el expediente sin ningún ánimo de negociar y que no se han considerado sus propuestas. Porque es verdad que usted incluye 16 puestos de trabajo a petición de los sindicatos, pero es que los sindicatos pedían muchas cosas más. Pedían, de hecho, la provisión de 100 plazas. No se tienen en cuenta, por ejemplo, los acuerdos y los compromisos que usted suscribió con un colectivo que, por cierto, está aquí presente, que son las auxiliares administrativas, para la promoción interna, con una convocatoria de 49 plazas.
y también con ese procedimiento de transformación de plazas de auxiliares administrativas en administrativos. Por eso le pedimos la retirada de este expediente, o al menos de los apartados 1 y 2, ya que hay aspectos que hay que proceder a ellos y no van a requerir o no van a suscitar tanta controversia como la reclasificación de algunas plazas de policías y bomberos. Sí que le planteamos la posibilidad de retirar el punto 1 y 2 de creación y amortización de plazas para poder tener un debate mucho más sereno, con todos los datos, con toda la información y, sobre todo, para conseguir una plantilla mucho más ambiciosa de la que está usted proponiendo en estos momentos. Se lo estamos diciendo desde Chunta Aragonesista, desde el Partido Socialista, y ahora escucharemos al resto de los grupos, pero se lo están diciendo también los trabajadores públicos. Se lo están pidiendo los sindicatos. Por favor, hágales caso y retomemos esa negociación en busca de un acuerdo y de un debate que nos ha producido. Buenos días. Empezaré suscribiendo las palabras de mi compañero Carmelo Asensio y tampoco me ha parecido correcta la forma de convocar esta comisión extraordinaria y sí que cumple el artículo 124 del Reglamento Orgánico, pero no son formas. No son formas de tratar un tema tan importante como es la plantilla de este ayuntamiento. ¿A usted le parece una forma adecuada de tratar este asunto tan importante? Y en el tiempo que nos ha dado para poder analizar el expediente, vemos los mismos criterios que en años anteriores. Ha hecho un corta y pega de la anterior plantilla. Entendemos que la situación económica de este ayuntamiento hace necesario continuar con una política de contención de gasto, pero estas medidas no deben redundar en la eficacia de la gestión y en dar un buen servicio a los ciudadanos. Y en la parte introductoria me meto un poco a comentar el informe que nos ha pasado, el expediente que nos ha pasado. En la parte introductoria ustedes dicen que la gestión de recursos humanos en el ejercicio que concluye se ha centrado en la prestación de servicio público con eficacia, haciendo frente a unas condiciones económicas y presupuestarias de excepcional precariedad y una significativa reducción de efectivos y una merma en la calidad de la prestación del servicio público. ¿Qué tipo de indicadores cualitativos se han utilizado para hacer tan taxativa afirmación? Y, en su caso, ¿qué auditora o entidad independiente avala esta declaración? También dice que en materia de plantilla municipal deberá conducir con el tiempo a una racionalización de las distintas categorías de forma que se favorezca la polivalencia y la movilidad personal. En el ámbito del objetivo de racionalización, polivalencia y movilidad, que a Ciudadanos como principio rector nos parece plausible y llevamos en nuestro ADN, han previsto como medidas suplementarias instrumentos de capacitación profesional, motivación, muy importante la motivación para los funcionarios, y adaptación personal que en su caso permitan garantizar que la prestación de los servicios y competencias públicas serán prestadas con las debidas garantías de calidad, seguridad jurídica y, en su caso, legalidad administrativa. Y metiéndonos de lleno en la plantilla, vemos que se han creado 3 plazas de economista y nos sorprende un poco las funciones que se les asignan. Estudio anual de coste de los servicios. Hasta ahora no se hacía el estudio anual de los costes de los servicios, plan de ajuste, plan de tesorería, seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. Para esto hace falta más voluntad de pagar en plazo que tener a una persona controlándolo. El cumplimiento de pagos a proveedores, que, por cierto, en las asociaciones de vecinos aún no se han pagado, llevan ya muchos meses de retraso. Bueno, ¿nadie estaba haciendo estas funciones hasta ahora? Nosotros creemos más en una redistribución de efectivos que en crear nuevas plazas. No se ha convocado promoción interna desde hace 17 años. Habría que convocar concurso de méritos en vez de sacar plazas nuevas. Y hablo de nuevo de motivación a los funcionarios. No sabemos si son necesarias estas plazas. Las funciones que se describen pueden realizarlas los numerosos TAG existentes y los 15 economistas repartidos por la Casa en funciones no propias de su especialidad. Y ustedes, en su programa, y cito textualmente,
decían evitar la dispersión y la atomización existente en la actualidad, evitando duplicidades. También mayor racionalización de los recursos. Y siguiendo con esto, existe la necesidad de redimensionar la plantilla y los perfiles profesionales a las necesidades reales de los servicios públicos a prestar a la ciudad. Pensamos que existen excesivas plazas del grupo A1 o de técnicos superiores, especialmente los CIENTAG. Si hacemos un estudio pormenorizado de las funciones y carga de trabajo de los TAG y de otros colectivos como economistas, que es lo que nos ocupa ahora, comprobaremos que están infrautilizados y que realizan funciones de inferior categoría como las de técnicos de gestión o incluso a veces de administrativos. Pensamos que no es necesario pagar como licenciados a funcionarios que hacen de administrativos o técnicos medios. Y con respecto a la creación de inspectores, no se ha tenido en cuenta los policías que tenemos en segunda actividad. ¿No querían reformar la policía? ¿Sería posible que nos concretara en qué fase de estudio se encuentra la modificación del reglamento de la segunda actividad? Y sobre transparencia, porque me queda ya poco tiempo, es una cuestión de voluntad política. Consideramos que poner a una persona más, ni a una ni a tres, nos va a dar más transparencia. Nos gustaría tener el pleno convencimiento de que esa persona va a utilizarse para transparencia y no para intereses partidistas del equipo de gobierno. En fin, no confiamos en usted, señor Cubero, no nos gusta su modelo de gestión, siempre se pone de un lado, el lado de los trabajadores y nunca de los intereses de la ciudad. No tiene en consideración la visión de las dos partes. Recuerde que hay dos partes. Es más de lo mismo. No aporta ninguna reforma de calado y votaremos en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Señor Cubero, mi compañero Carmelo ya le ha planteado, igual que le hemos planteado hace unos minutos en su despacho, que el Partido Socialista y Xunta Aragonesista de verdad que queremos aprobar esta plantilla, por eso le planteamos que retire los puntos 1 y 2 de modificación de plazas y creación y amortización. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por dos razones que voy a intentar explicar en estos 4 minutos y medio. En primer lugar, por las formas, señor Cubero. Porque está claro que ha cumplido el reglamento cogido con pinzas, porque el derecho a la información de los miembros del ayuntamiento lo ha cumplido muy cogido con pinzas, pero nos convocan a una reunión para el lunes llamándonos el viernes a las 3 menos 10 de la tarde, llamándonos a los grupos, no llamándonos a los concejales. Acto seguido nos vuelven a llamar para decirnos que además de la reunión del lunes tenemos una reunión, una comisión extraordinaria el martes. Y después de esas 2 llamadas a los grupos municipales, nos llega a las 3 en punto de la tarde a nuestros correos electrónicos la documentación para que estudiemos este expediente. ¿Cuál es mi sorpresa? Yo me encontraba fuera del ayuntamiento, en la Junta de Distrito de Las Fuentes, de la que soy presidente, y cuál es mi sorpresa, que cuando imprimo la documentación resulta que, como gracias a que el Partido Popular siempre está pidiendo que foliemos todo, me doy cuenta que tenemos en la documentación del folio 1 al 12, el 28 y el 29. Falta toda la documentación del medio y el final, toda la documentación del medio, que es fundamentalmente el cuadro de costes, y la documentación del final, que es el informe de intervención. Llegamos el lunes a la reunión de las 11 de la mañana y se nos da el cuadro de costes. Un cuadro de costes que luego hablaremos de él, porque no sabemos muy bien ni quién lo ha hecho, ni cuándo, ni desde qué servicio. Bueno, lo podría haber hecho yo el domingo por la tarde en el ordenador de mi casa. Pero bueno. Señor Cubero, no ha negociado con nosotros, no nos ha comunicado absolutamente nada, no nos ha contado cuáles eran sus intenciones. Pero es que tampoco lo ha hecho con los sindicatos, que la primera vez que se reúne con ellos, según dice el expediente, es el día 3 de febrero. 2 días antes de mandarnos a nosotros cuál era su propuesta de plantilla. Yo ya entiendo, de verdad, que hay veces que a usted no le gusta hablar con la vieja política, con los partidos del régimen y con todas esas cosas que usted siempre está diciendo. Pero es que esto es lo que hay, es que ustedes tienen 9 votos. Entonces tendrán que hablar
le aconsejo, esto ya puede hacer lo que usted quiera, le aconsejo que con este lado del Pleno, ¿verdad?, con el lado izquierdo del Pleno, le aconsejo que hable con nosotros y le aconsejo también, de verdad, señor Cubero, que hable con ese lado del Pleno, con los sindicatos que hoy están aquí. Le aconsejo que haga esto para, de verdad, si usted quiere, que era lo que nos decía que quería, podamos hacer una plantilla, una buena plantilla del ayuntamiento, para luego poder hacer una buena RPT del ayuntamiento y se haga de manera consensuada y se haga hablando con los partidos políticos y con los sindicatos. Y le voy a hablar en el minuto y medio que me queda del fondo, de lo que ustedes vienen hoy aquí a presentarnos. Mira, en primer lugar le diré que los cálculos están mal hechos, porque la creación de plazas que ustedes nos proponen en principio están propuestas a partir del 1 de enero del 2016. Bueno, pues si nos lo proponen a 5 de febrero, que nos llegó la documentación, digo yo que ya bien podrían haber recortado ese mes y pico de gasto. Que además no hay un coste cero, por mucho que ustedes se empeñen en decírnoslo, porque las plazas que estaban amortizadas no estaban dotadas, con lo cual usted propone o bien crear unas plazas sin dotación económica o bien voy a pensar que simplemente que usted lo que pretende es crear unas plazas sin dotación económica, con lo cual, ¿para qué queremos que se nos presupuesten 916.000 euros en creación de puestos de trabajo cuando son mentira? Insisto, estos cálculos están mal hechos. Más cosas sobre el fondo. Insisto, ¿quién ha hecho este cuadro? ¿Quién ha hecho los cuadros de costes? Que no sé, que yo pensaba que en los expedientes, pues exactamente igual que en los informes del servicio, iban con su logotipo, con su fecha, su firma, al final del informe. Yo no sé a quién le tengo que preguntar las dudas que me surjan sobre este informe, sobre este, por decirle algo, sobre este cuadro. Señor Cubero, por favor, de verdad, insisto en estos 11 segundos que me quedan, retire los puntos 1 y 2 y permítanos a los grupos políticos y a los sindicatos apoyarle en una propuesta de plantilla que de verdad sea lo que necesita esta casa y de verdad sea lo que usted y su grupo político tanto nos prometieron durante la campaña electoral. Sí, buenos días y muchas gracias, señor Cubero. Bueno, la verdad es que a nosotros la presentación de esta plantilla nos ha parecido que es una plantilla totalmente decepcionante. La verdad es que mis compañeros de la bancada de enfrente dicen que es decepcionante en cuanto a la forma y, desde luego, es decepcionante en cuanto a la forma y en cuanto al fondo. Yo la verdad es que me choca muchísimo el ver que los que venían a escuchar a la gente, los que venían a cambiar la vieja política, no han sido capaces de convocar a los sindicatos con el tiempo suficiente para poder negociar algo tan importante como lo es la plantilla municipal. Pero me choca especialmente porque el señor Cubero, el que ha defendido durante tanto tiempo el observatorio de la contrata, porque había que escuchar a los sindicatos de las contratas, es el que no escucha a los sindicatos de este ayuntamiento. Usted es el delegado de personal y el que debería escuchar a los sindicatos de este ayuntamiento. Según me he podido enterar por las páginas sindicales, no porque usted lo deje constancia en el acta, en el expediente, usted ni siquiera ha acudido a las 2 reuniones que ha tenido, una el día 2 y otra el día 3, porque los sindicatos le fuerzan, ni siquiera ha acudido a ninguna de las 2 reuniones. Sin embargo, acude a todos los observatorios de la contrata para escuchar a las empresas, a los sindicatos de las empresas. Sin embargo, a la empresa más importante de esta ciudad, a la del Ayuntamiento de Zaragoza, a la que se supone que dirige usted, no quiere escuchar a los sindicatos. Usted ningunea a los sindicatos de este ayuntamiento y me parece una falta de respeto lo que usted está haciendo. Pero vemos el expediente y vemos que hay una falta de transparencia total y absoluta. Ustedes que iban a ser tan transparentes, total y absoluta. ¿Dónde está el acta de la negociación? Oiga, ayer nos decían en esa reunión que nos convocaron que es que esto no se había hecho nunca. Pues mire, me he ido a mirar el expediente del año pasado. Y en el expediente del año pasado aparece el acta de la negociación. Ustedes ni siquiera ponen el acta de la negociación. Fíjese usted lo que le importan los sindicatos. El que defiende los sindicatos, el de las empresas, no el del ayuntamiento, ni siquiera el acta está de la negociación que ha tenido usted
sus técnicos con los sindicatos. A mí me gustaría saber qué ocurrió en esa negociación, porque según he podido saber a través de las páginas de los sindicatos proponen 106 modificaciones. ¿Qué modificaciones han propuesto los sindicatos? ¿Por qué no las han aceptado? No quiere decir que yo esté de acuerdo con todas esas modificaciones que ellos presenten, ¿verdad? Pero sí que me hubiera gustado saber qué es lo que opinan, y máxime cuando usted venía a decir que cambiaba la vieja política y que iba a escuchar a todo el mundo. Pues mire, no escucha ni a los sindicatos. A este partido político, por supuesto que no, que ni siquiera lo ha reunido esta mañana para saber lo que pensábamos de la plantilla, pero sí a los de la oposición. Pero vamos, es que usted no escucha ni a los sindicatos. Yo le voy a leer, mire, he cogido uno de ellos, podría coger cualquiera, pero Comisiones Obreras, que es lo que dice en su página. Nos han citado a negociar sin tiempo, sin tener toda la información y entendemos que sin voluntad de llegar a acuerdos sustanciales para la plantilla. Qué fuerte que le digas tu sindicato, ¿verdad? Qué fuerte, ¿verdad? Consideramos que no hay intención de negociar. Dice, algo no funciona. Se hace deprisa, sin criterios claros y poco espíritu constructivo. Eso es lo que piensan los sindicatos de esta casa de usted, señor Cubero. Esto es lo que piensan los sindicatos de esta casa. Yo me gustaría saber por qué amortizan estas plazas y no amortizan otras. ¿Por qué el expediente está incompleto? Díganos exactamente qué es lo que hay. Me estoy extendiendo un poquito, pero voy a ir un poco al fondo. Esta plantilla es una plantilla continuista, usted lo acaba de decir. Las modificaciones que se hacen es porque se adaptan a la normativa legal, por sentencia judicial o por motivos de salud. Y nos choca el hecho de que haya 3 plazas que quieren crear usted de economista, y esto dicen, pues mire, esto porque lo dice, lo acaba de decir usted, la Ley General Presupuestaria del año 2016, que considera sectores prioritarios en lo que se refiere a la tasa de reposición de personal, los correspondientes al ámbito económico. Control y lucha contra el fraude fiscal, es lo que pone, aunque usted no lo ha dicho, y el control de asignación eficiente de los recursos públicos. Oiga, dígame, ¿qué personal ha planteado usted para la lucha contra el fraude fiscal? Dígame, señor Cubero, ¿qué personal plantea usted? Ninguno, no plantea ninguno. Es una pena, porque desde el Partido Popular sí que hemos presentado una enmienda al presupuesto para que se luche contra el fraude fiscal, que no sé si ustedes aceptarán o no aceptarán en la siguiente comisión, porque creemos que todos debemos pagar el sostenimiento de los servicios públicos y ayudar a las necesidades sociales que hay en esta ciudad. Y no podemos dejar que a los defraudadores les sea fácil escamotear sus impuestos. Sin crear la debida dotación económica de personal para seguir el fraude fiscal, señor Cubero, aunque ustedes no lo quieran, se lo están poniendo ustedes más fácil a los defraudadores. Y nosotros hemos pedido que se haga una modificación de 200.000 euros que ustedes designan a órganos de gobierno, dentro de esa nueva política que iban a reducir ustedes los órganos de gobierno, pues ustedes han incrementado 200.000 euros en el presupuesto de este año para órganos de gobierno y querríamos que ese dinero fuera destinado para la lucha contra el fraude fiscal. Nos gustaría que nos dijera exactamente dónde va ese dinero. Y lo decía la señora Marta Aparicio. Decía la señora Aparicio que realmente esto no producía ningún cambio presupuestario. Efectivamente, no hay ninguna subida presupuestaria, porque esto que quieren ustedes aprobar aquí es papel mojado. Es papel mojado porque realmente lo que están planteando ustedes no está presupuestado. Luego nos da igual aprobarlo que no aprobarlo. Lo que se aprueba aquí va a quedar ahí en un cajón como una plantilla vacante. Dentro de las plantillas va a estar vacante porque no hay reflejo presupuestario. Y ayer, cuando lo preguntaba, lo reconocían ustedes que no estaba reflejado en el anexo de personal presupuestariamente. Con lo cual, lo que ustedes están planteando aquí es papel mojado, es intentar engañar a la ciudadanía, es intentar engañar a los sindicatos. Yo lo que más me ha chocado de todo es que dentro de su política, la política que ustedes estaban diciendo
que, mire ustedes, es que, sí, prometo reducir luego el tiempo después. Mire ustedes, es que nosotros lo que vamos a luchar es porque haya inspectores para las contratas. ¿Cuál es su propuesta? 0 inspectores a las contratas. 0 inspectores a las contratas. Se modifica 10 porque se lo piden los sindicatos. Y en la respuesta del día 3, en la reunión del día 3, ustedes aceptan los 10 inspectores. En la propuesta inicial de ustedes no había ningún inspector para las contratas. Usted, que se le ha estado diciendo por activa y por pasiva que había que controlar las contratas, su propuesta inicial ha sido 0 inspectores para las contratas. El día 2 ustedes no aceptaron lo que dijeron los sindicatos de los inspectores para las contratas y el día 3, porque les presionan los sindicatos, acaban aceptándolo. Eso es lo que ocurrió entre el 2 y el 3. Pero tampoco esa emergencia social, tampoco ningún asistente social fue la propuesta de ustedes. No, no. Los 4 asistentes sociales que hoy se traen aquí y que usted quiere aprobar es una propuesta de los sindicatos, no es suya. No es suya, que tampoco querían admitir el día 2. La admiten ustedes el día 3 por la presión sindical. Esas necesidades sociales que usted decía, esa inspección a las contratas que usted decía, no ha quedado reflejado en la plantilla, en su propuesta inicial, en ningún momento. Y creemos que los inspectores que se están creando son totalmente insuficientes. Y si nos diera más datos, es posible que también creyéramos que son insuficientes los asistentes sociales que usted está queriendo crear en estos momentos. Nada más y muchas gracias. Bien, por empezar por el principio o el final, la cuestión de forma. Yo recordar que la convocatoria de esta comisión está convocada en tiempo y forma en base a nuestro reglamento orgánico. Si no, hoy no estaríamos aquí, que son 48 horas para convocar las comisiones. A mí si me convocaran a una comisión que no está en tiempo y forma es que no vendría. Por lo tanto, esta comisión está convocada en tiempo y forma. Cuenta con todos los informes. Los informes, en principio, del servicio de personal y el informe favorable del interventor. ¿Se podría haber convocado antes o se debería haber convocado antes? Sí. Y en eso yo ya ayer, con todos los grupos reunidos, les pedí disculpas. Se podía haber convocado antes y podíamos haber hecho este proceso más pausado con los sindicatos y con los grupos políticos. Eso es cierto. Este y muchos otros procesos y decisiones que llevamos a cabo en este ayuntamiento. Hicimos una reunión, varias reuniones y negociaciones con los sindicatos, a las que va mis compañeros del área, con los cuales tengo perfecta confianza y perfecta coordinación. Reunión en la que se aceptaron propuestas de los sindicatos, como bien ha dicho Martínez del Campo. Se aceptaron propuestas de los sindicatos. Lo que no se puede decir es que se aceptaron propuestas de los sindicatos o que no se negoció. Aclárense. O sea, ¿se aceptaron propuestas o no se negoció? Se aceptaron propuestas. Se aceptaron propuestas en tema de técnicos de acción social y en tema de inspectores. Es decir, que hay 10 vacantes de inspectores, que nosotros consideramos suficientes para convocarlas. ¿Que los sindicatos han pedido 12 más? Encantados de la vida. 12 más ponemos porque consideramos que es prioritario y si nos llegara presupuestariamente podríamos convocar 22 plazas de inspectores, que siguen siendo necesarias 22, incluso 200 plazas de inspectores. ¿Cómo se hacía esto otros años? Al Partido Popular ni se le llamaba. Al Partido Popular ni se le llamaba. Al Partido Popular se le ha llamado y nos hemos reunido físicamente con ellos ayer, con el Partido Popular, con Ciudadanos, con Chunta y con el Partido Socialista. Con todos. Nos hemos reunido con todos, físicamente, y con los técnicos, aclarando las dudas que se tenían. Reunión en la que no salió ninguna propuesta, igual que hoy sigue sin salir ninguna propuesta. ¿Qué se hacía con los grupos de la oposición? Y lo digo con conocimiento porque yo estaba en Izquierda Unida el año pasado. Se apañaba con una llamada telefónica. Con una llamada telefónica se apañaba de la consejera. Y, de hecho, si quieren, podemos mirar el acta de aprobación del año pasado de la plantilla de 2016. Medio folio es. Las intervenciones de los grupos, 3 líneas. Plantilla del 2016, que, por cierto, nunca han preguntado en esta comisión por la plantilla del 2016. Creo que una vez la señora Martínez del Campo lo sacó a relucir en una intervención que tampoco iba el centro de la intervención sobre la plantilla de 2016, pero nunca ha habido ninguna pregunta en esta comisión de los grupos de la oposición sobre la plantilla del 2016. No la ha habido. Y ayer, a las 5:30 de la tarde, sale el tema de la aprobación de la plantilla del 2016. Ayer, a las 5:30 de la tarde. Condicionado a la aprobación de unos presupuestos.
condicionado a la aprobación de unos presupuestos. Poco les importa la plantilla del 2016. Si quieren secuestrar la plantilla de 2016, no será con la decisión de este consejero. La modificación de la plantilla se puede hacer en todo momento. La próxima comisión, si quieren, llevamos una nueva modificación de la plantilla. En todo momento se puede hacer. No es como el presupuesto, señor Asensio, que se aprueba una vez al año. Se puede aprobar en todo momento la modificación de la plantilla del 2016. Y cuando conozcamos las propuestas del resto de grupos, que entiendo que serán lógicas, por lo menos las de los grupos que vengan de los compañeros de la izquierda, no tendremos ningún problema en modificar la plantilla. Pero a día de hoy no sabemos qué es lo que quieren modificar, porque no lo han dicho mientras ha tramitado el expediente y porque llevan 7 meses sin preguntar por este tema. Por lo tanto, la semana que viene, dentro de 2 semanas, cuando quieran, cuando tengan propuestas, nos juntamos otra vez para hablar de la plantilla del 2016 si consideran que es necesario modificarla. Por mi parte, nada más. Si quieren otro turno de palabras, lo abrimos. Sí que es conveniente un segundo turno, si les parece bien. Porque yo tenía muchas dudas en esta comisión por conocer, ¿no?, qué versión tendríamos de Alberto Cubero. Si tendríamos esa versión del Alberto Cubero, consejero de Servicios Públicos, aguerrido, defensor de los intereses de los trabajadores de las contratas, que hay que luchar por esos derechos laborales, porque es un sector que está bastante vapuleado, todo hay que decirlo. Es Alberto Cubero que se presenta al punto de la mañana en las depuradoras y en otras contratas para revisar cómo está y ver los incumplimientos de estas empresas que trabajan para el Ayuntamiento de Zaragoza, o al Alberto Cubero clásico como responsable de régimen de interior y de personal de la casa. Es decir, el Alberto Cubero del desgobierno de personal. Porque esa es la versión que estamos teniendo hoy. Claro, como no, se trata de aprobar la plantilla para el 2016. Una plantilla que, por supuesto, que le podríamos haber hecho propuestas y sugerencias si no se nos hubiese presentado el expediente como se presenta, vía correo electrónico el viernes y con una reunión ayer con menos de 24 horas. ¿En 24 horas o menos plantea que hagamos el resto de los grupos las propuestas sobre la plantilla? Hombre, si usted considera que la plantilla, y es verdad, se puede modificar en cualquier momento, lo mínimo que podría hacer, por tener un poco de talante de negociación, sería retirar esta plantilla, al menos los puntos 1 y 2, para retomar esa negociación con los sindicatos. Unos sindicatos con los cuales no se resuelven las reuniones a golpe de llamadas telefónicas de otros años. No. Como bien decía la señora Martínez del Campo, en los expedientes de las plantillas de otros años sí que se incorporan las actas de las reuniones sindicales, cosa que no ha ocurrido en este caso con el expediente de la plantilla del 2016. Y desde luego va a ser el primer consejero que no se haya reunido ni una triste vez con la representación sindical de esta casa, precisamente para negociar la plantilla. Porque dice, hombre, pues de los sindicatos han aceptado cosas. Sí, claro, 16 vacantes, 16 puestos de trabajo para la incorporación a la plantilla, de más de 100 que pedían los sindicatos. Habla de trabajadores sociales, los sindicatos estaban pidiendo 8, al final se van a incorporar 4. Y gracias que se ha venido a poder conceder esa venia e introducir 4 plazas más en un servicio que está claramente infradotado y superado por la demanda. Pero es que pedían muchas cosas más. ¿Dónde están las 10 plazas de personal laboral de oficial de instalaciones deportivas? En ningún sitio, ni una sola plaza. ¿Dónde están las 49 que se estaban planteando para la transformación de auxiliares en administrativos? Tampoco. Incumpliendo además un acuerdo que nuestro propio sindicato, el nuestro, compañero Cubero, Comisiones Obreras, lo viene a decir de una forma muy clara. Ni siquiera ha tenido en cuenta el acuerdo de promoción interna de administrativos del pasado 23 de noviembre, que el Ayuntamiento se comprometió con los trabajadores y trabajadoras municipales para arbitrar mecanismos necesarios en la carrera profesional de este colectivo, de creación de plazas de administrativos en plantilla o de transformación de auxiliares en administrativos. No cumple ni siquiera los acuerdos que usted firma. No cumple ni siquiera el acuerdo del 23 de noviembre con las sociedades administrativas. Comisiones Obreras también le viene a decir que, aunque se ha aceptado por parte del equipo de gobierno una mínima parte de las propuestas sindicales, no están conformes, no les parece suficiente y, evidentemente, concluye su comunicado con algo que va a servir también para broche y cierre de mi intervención.
y es que algo tendrá que ver en esta situación el consejero de Servicios Públicos y Personal, el señor Cubero. Hace falta ya un impulso político claro sobre todos los temas de personal municipal, que también son de su competencia, aunque no le guste. Si no le gusta llevar personal, déselo a otro compañero de gobierno, porque no ejerce de consejero de personal, no cumple sus funciones, y es tan importante gestionar el personal de la casa como evidentemente llevar la otra parte de su consejería, que son los servicios públicos. Y una forma de impulsar políticamente su área sería precisamente paralizar esta plantilla, los puntos 1 y 2, y retomar esa negociación que usted dice que quiere tener con los grupos políticos y con los sindicatos. Demuéstrelo, y demuéstrelo que tiene un talante realmente negociador. Nos acaba de decir que los demás grupos no hemos propuesto nada. Yo he escuchado propuestas de varios grupos. Nosotros hemos hablado de redistribución de efectivos, hemos hablado de concurso de méritos, hemos hablado de motivar a los funcionarios en vez de sacar plazas nuevas. O sea, ideas le hemos dado. Que no las quiera escuchar es otra cosa. Y para mejorar la eficacia hace falta sobre todo buenas ideas, también dinero, pero sobre todo voluntad política y buenas ideas. Y también nos gustaría saber si ha verificado o quién firma o si hay algún informe de las áreas y de las plazas que decide amortizar. Por ejemplo, decide amortizar 2 plazas de técnicos superiores de consumo, cuando la OMIC está desbordado, me consta que está desbordado, por atenciones al usuario. Ayer, concretamente, tuvo 3.500, más de 36.000 atenciones en 2015. La plantilla del OMIC se ha ido desmantelando progresivamente, así como otras que, bueno, han amortizado y realmente no sabemos en qué se ha basado. ¿Para cuándo prevé el Gobierno de la ciudad que esté disponible la nueva propuesta de relación de puestos de trabajo de la plantilla municipal, la RPT? ¿Para cuándo lo tiene? ¿Nos lo dará también de un día para otro, como esta vez? Y con respecto a las plazas creadas después del informe complementario tras la negociación sindical, las 4 plazas de diplomado de trabajador social, las 2 plazas de maestro y las 10 plazas de oficial inspector. ¿Qué factor valorativo no fue considerado en su momento por los servicios técnicos del área de derechos sociales que ha propiciado la incorporación de todas estas plazas a propuesta de representación sindical? Supongo que también tendrá alguna respuesta para esto. Y, bueno, pues para terminar, espero que las próximas decisiones que tome sean un poco contando con el resto de los grupos políticos y con más tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy rápidamente intentaré no agotar mi tiempo. Señor Cubero, efectivamente, ha convocado esta comisión en tiempo y forma legalmente, única y exclusivamente en tiempo y forma legalmente, porque desde luego las formas políticas y las formas del buen talante no las ha tenido para nada en cuenta. Nos viene con el acta de la última comisión en la que se aprobó una plantilla. En primer lugar, decirle que llegará un momento en el que no podrán vivir de lo mal que lo hizo el Partido Socialista. Llegará. Y en segundo lugar, si hay 2 líneas de intervención de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida, a lo mejor es que mi compañera Lola Ranera hacía muy bien su trabajo, lo negociaba muy bien y se llegaba a esta comisión y no hacía falta tener este tipo de debates. Señor Cubero, insisto, igual que ha insistido mi compañero de Chunta Aragonesista, por favor, queremos votar a favor. Retire los puntos 1 y 2. Muestre un talante negociador con los grupos políticos. Muestre un talante negociador con los sindicatos. Y no tenga cara y no utilice el presupuesto como si nosotros pretendiésemos chantajear al Gobierno. Es que ayer el señor Tríbez y el señor Asensio estuvieron con el señor Ribarés acordando hasta el último punto del presupuesto. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el presupuesto y usted lo sabe. No tiene absolutamente nada que ver con la negociación que se ha llevado a cabo con el señor Ribarés. Así que intente dejar de dar titulares baratos
y céntrese en lo que de verdad está ocurriendo aquí. Que no se ha negociado, que no se ha informado ni a los partidos políticos ni a los sindicatos y que, además, el fondo de esta propuesta de plantilla es más que discutible. Así que, señor Cubero, por favor, insisto, igual que ha insistido mi compañero Carmelo, retire los puntos 1 y 2 de la plantilla y sentémonos de una manera calmada a negociar, grupos políticos y sindicatos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor Cubero. Usted decía que los grupos políticos no habíamos presentado ninguna propuesta. O sea, usted nos llamó sin darnos toda la documentación, sin tener la documentación entera para informarnos. No, sí, sé que tengo que ser breve porque no debo tener mucho tiempo. ¿Perdón? Sí, que está el expediente, pero se lo decía la señora antes, Aparicio. Le decía que nos cita a las 3 de la tarde. El expediente está a las 3 de la tarde de un viernes y usted nos cita a las 11 de la mañana. Ya sé que luego habla de la conciliación familiar y que quieren ustedes laboral y familiar. Quiere que estudiemos el expediente en fin de semana. No se preocupe, yo lo estudié. Le puedo decir que yo lo estudié, porque yo concilio la vida familiar y laboral estudiando el expediente los fines de semana, que es lo que habitualmente tenemos que hacer, porque esta es la forma de esconder, ¿verdad? Y vamos a darles el menor tiempo posible para que lo estudien, para ver si nos enteran, para ver si así nos dan una hojita a medias, pero no nos dan cuál era la propuesta inicial. O sea, ustedes, esa es la transparencia que tienen ustedes. Yo la verdad es que me parece bastante decepcionante el ver que ustedes hacen aquí de su forma de actuar, lo dicen, su forma prepotente, inflexibles, el querer decir si hace esto porque lo decimos nosotros y nos da igual lo que digan los demás. Si esta es su forma de actuar, pues ustedes están reflejando aquí. Quiere decir, usted, de lo que usted planteaba en su programa electoral, no se cumple nada en la plantilla. Ya hablaremos en el pleno de del próximo viernes y le contaré algunas cosillas más que ustedes no han cumplido de su programa electoral, y lo que presentan hoy aquí en la plantilla, desde luego, nada tiene que ver ni con lo que ustedes propusieron, ni con lo que propusieron en su programa electoral, ni con la nueva política que ustedes venían a cambiar en este ayuntamiento. Nada más y muchas gracias. Bien, pues poco más que añadir, salvo algunos casos que han salido con el tema de auxiliares administrativas, que fue una de las propuestas que lanzaron los sindicatos. Nosotros consideramos, y así le transmitimos, que la promoción de auxiliares administrativas no tiene nada que ver con incluir esos puestos en la plantilla. Como saben, llegamos a un acuerdo de promoción de 49 auxiliares administrativas, que son los puestos que están vacantes ahora mismo de administrativos en la plantilla. Una vez que se realice esa promoción, los puestos vacantes que queden de auxiliares administrativos, haremos una modificación de plantilla para pasar a los administrativos y continuar con la promoción comprometida hasta que no quede esa doble escala comparativa. Eso es lo que le trasladamos a los sindicatos en una de las que era su mayor propuesta en volumen de plazas de aquellas 100 y algo, y esa fue la explicación por la cual no la asumimos. Incluso si incluyéramos esas plazas, igual deberíamos de haber sacado algo a oferta libre, lo que implicaría el aumento de auxiliares administrativos hasta unos extremos igual insostenibles económicamente e innecesarios en la propia plantilla con respecto a otras plazas que sí que deberían de salir a oferta libre. Con el tema de la propuesta, pues yo me mantengo en lo que he dicho. Es tiempo y forma, informes preceptivos. ¿Se podría haber hecho con más tiempo? Sí, todo se podría haber hecho con más tiempo, con más debate que hemos tenido con los sindicatos, que hemos tenido con ustedes, pero seguimos sin ver cuáles son sus propuestas. No las trasladaron ayer, siguen sin trasladarlas hoy. Yo les emplazo, que no tenemos ningún problema en volver a abrir el debate de la plantilla municipal. La semana que viene, si quieren, nos sentamos, pero vengan con propuestas, porque no podemos paralizar algo si no hay ninguna propuesta. Pero les digo, no hay ningún problema en abrir el debate y si tienen propuestas y son razonables y llegamos a un consenso, incluirlas en una siguiente modificación de plantilla que, desde luego, seguramente habrá que hacer más. Y con el tema del acta, yo simplemente les saco el acta para que vean cómo han sido los debates en años anteriores, donde hasta mi compañero José Manuel Alonso llega a decir en esas dos frases: lo estudiaremos con detenimiento todavía para el Pleno. Lo estudiaremos con detenimiento todavía para el Pleno. Fíjense en cómo avisaban, que en Izquierda Unida todavía estábamos analizándolo para el Pleno. Pasada la comisión todavía estábamos analizando para votar en el Pleno. Y nunca condicionamos el voto de la plantilla a la aprobación del Pleno, a la aprobación de presupuesto. Nunca lo condicionamos. Nada más y muchas gracias.
Procede votación sobre la propuesta que se trae. ¿Votos a favor de la propuesta? 9. ¿Votos en contra? 14. ¿Abstenciones? 8. Abstenciones. Por lo tanto, la propuesta se dictamina negativamente. No hay más temas.